Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Vamos a abordar un tema fundamental para la sociedad moderna, clave para la visión que tiene el mundo de Estados Unidos, y consiste en abordar la situación de las Fuerzas Armadas de este país. Un tema que vamos a tratar con el coronel retirado Raúl Ordóñez, coronel del Ejército de Estados Unidos, y con el analista político y periodista Alberto Müller. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas se han producido varios escándalos en el marco de las Fuerzas Armadas. Escándalos relacionados con acoso sexual, escándalos relacionados con falta de indisciplina. Esta misma semana, un militar mató a varias personas en el Fort Knox, uno de los establecimientos militares de Estados Unidos más grandes. En el mismo lugar, hace un tiempo atrás, otro oficial mató a 13 o 14 personas. Estamos viendo muchas situaciones presentadas en el cuerpo militar de Estados Unidos, pero también en la seguridad presidencial. Y yo le pregunto a Raúl Ordóñez, que está aquí con nosotros. Raúl, nos estamos enterando de estas cosas que suceden dentro de los cuerpos armados de Estados Unidos, dentro del cuerpo de seguridad presidencial de Estados Unidos, por la abundancia de información, por la presencia de tantos medios informativos, o simplemente porque realmente hay una descomposición. Bueno, es una pregunta muy buena y muy compleja, y yo creo que podemos dar algunas opiniones, pero yo creo que ha cambiado tanto el mundo militar y no nos hemos reajustado al nuevo mundo. Una de las cosas que ha pasado es que por los altos costos de la empleomanía, sea militar o civil, se ha pasado muchas de las funciones que antes eran estrictamente militares. Quiere decir que tenías que tener un soldado, un marinero, un marín haciéndola. Se han pasado a contratistas civiles y por lo tanto empieza un roce entre personas que no tienen el mismo estándar, ¿no? O el mismo eso nivel. Se vio en la guerra de Irak, que muchos contratistas civiles cometieron abusos gigantescos. Exacto, y se está viendo, por ejemplo, en los distintos casos que usted mencionó, el que pasó en lo que le dicen el Navy Yard, que era hoy en día es un complejo de oficina, pero en una época era un centro de reparación, un astillero. La persona que entró era un contratista de computadoras y entró con un rifle y las cosas que hizo. ¿A 11 o 12? Exacto. Tradicionalmente todas las bases militares, todas las bases navales tenían un cuerpo de infantería de marina custodiándolo, como todavía lo tienen, por ejemplo, en Guantánamo. Esas se han quitado, ahora tienen securities, custodiando que un día tienen 4 personas, otro día tienen 6 y ese tipo de cosas. Así que ha cambiado tanto la empleomanía para el servicio militar tradicional, que yo creo que te pone en contacto una gente que son indeseables. Después vamos a tratar asuntos específicos, pero quisiera saber la opinión de Alberto Müller sobre lo que acontece en las Fuerzas Armadas. Información que sale con mucha frecuencia en los medios, Alberto, lo del acoso sexual, y que pasa de acosos, a veces llegan a violencia, con toda la expresión de la palabra. Bueno, gracias por invitarme, por estar junto a Raúl, que lo queremos tanto, ¿no? Viejo amigo. Yo diría, Pedro, que el fenómeno de la violencia en las Fuerzas Armadas es un reflejo directo del fenómeno de la violencia social. Cuando tú ves, por ejemplo, la violencia en los medios, tú dices, bueno, pero ¿por qué un periódico, los 3 principales noticias son todas de violencia, de muerto, de asesinato? Cuando tú ves la violencia religiosa, el abuso a los niños, cuando tú ves la violencia social, el abuso sexual a las mujeres dentro de la familia, dentro de la sociedad, cuando tú ves la violencia en las guerras, o sea, la represión, ahora mismo en Venezuela, una represión brutal contra unos estudiantes pacíficos, tú dices, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque en última instancia, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, es una extensión. ¿Con hombres y mujeres? Claro, es una extensión del mundo social que entran dentro de la carrera militar. Y ahí yo pienso que hay toda una degradación, en eso coincido, hay una degradación en la sociedad
producto de que estamos frente a una sociedad muy rápida, muy materialista. O sea, el materialismo genera mucho más violencia que otra cosa. O sea, estamos atrás del dinero, estamos atrás del poder, o sea, no estamos atrás de ir a hacer una obra social caritativa. Pero hace 20 años atrás, estamos hablando del año 1990, por ejemplo, repito, no se veían estos escándalos. No es que no se produjeran incidentes que realmente afectan la seguridad del país en cierta medida, pero también afectan a la sociedad, que es lo que quiero posteriormente abordar con Alberto Müller. Raúl, ¿por qué es posible que un general que recientemente viajó a Rusia haya estado bebiendo por 4 días consecutivos? ¿Cómo es posible que hace unos días expulsaron, repito, de las Fuerzas Armadas a otros números de oficiales? No estamos hablando de soldados rasos, estamos hablando de oficiales. Fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por cometer trampa. Y para no enumerarles, una lista larguísima de situaciones críticas. Es que la disciplina se ha ido perdiendo, es que los mandos hoy, en base a lo políticamente correcto, que yo creo que es lo que más está dañando a las Fuerzas Armadas, lo políticamente correcto, el mando se limita en sus decisiones de disciplinar. Yo creo que sí, que hay mucho de eso. Uno de los problemas que yo creo que ha invadido las Fuerzas Armadas es la mentalidad de que no hay problema. En otras palabras, si usted es un comandante o un capitán y llega a una unidad y empieza a notar problemas, y empiezas a reportarlos y empiezas a tratar de resolverlos, tu ejecución va a ser juzgada hoy en día como menos efectiva que el que simplemente reporta que todo está fenómeno y no está corrigiendo que la gente está llegando queremos tarde. Que nos reporten lo que queremos oír. Exacto. Eso me hace pensar en Cuba, en los reportes agrícolas cubanos que le remitían los administradores al gobierno, y el gobierno decía, hemos sobrecumplido las normas X, y no había nada en la calle que comer. Exacto. Hay una estadística, Raúl y Pedro y amigos televidentes, hay una estadística que es escalofriante. De 3 mujeres en las Fuerzas Armadas, hay una abusada, estamos hablando del 35%. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo comentaba con Raúl antes de entrar en el programa que, claro, y no estoy diciendo que la sociedad de hace 40 años, 50, sea mejor que esta. No estamos valorando, estamos diciendo si está ocurriendo una cosa. Claro, en la época, yo recuerdo la prensa ponía las noticias de muerte, asesinato, en una parte del periódico interna que se llamaba la zona amarilla, las páginas amarillas del periódico. Ahora, tú abres el periódico local, el que sea, tú ves que hay 4 noticias y 3 son de asesinatos, de muerte, de violencia. Entonces, bueno, no hay noticias mejores. Bien, y eso es un reflejo de que la sociedad está violenta. Es que lo bueno no es noticia, al parecer. Bueno, lamentablemente, ese es otro problema. Le pasa a la televisión. Los programas de violencia, de juicio, de maltrato, de abuso, tienen más rating que los programas. Y la deificación, sin desviarnos del tema, de la violencia. Por ejemplo, las películas estas que están haciendo de Chapo Guzmán, esta señora de todo que están poniendo por la noche, que no sé ni cómo se llama, magnifican a la gente, las endiosan. Cuando les muestran un defecto, a la vez le buscan una justificación a esa acción. Pero regresando al tema de los militares, no son solo los militares de servicio, los cuerpos de seguridad, como el que protege al presidente, una posición tan importante. Estamos viendo los escándalos que se han producido, escándalos en Venezuela, ahora un reciente escándalo en Holanda, escándalos aquí en el sur de la Florida. En Los Cayos. En Los Cayos. Hace como 3 semanas. O sea, estas personas que no son militares como tales, pero deben responder quizás a una disciplina aún todavía más rígida. ¿Cómo es posible que eso ocurra y que uno no se entere la medida disciplinaria que toman contra ellos? Yo creo que existe mucho el problema de que todo sea políticamente correcto y por lo tanto existe como si fuera una conciencia de que todo tiene que estar bien y que no se puede tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, hoy en día ya el ejército no es el ejército, la marina no es la marina, todos son unidades que reportan a distintos mandos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos en Miami el Comando Sur. El Comando Sur tiene ciertas unidades que le reportan el Comando Sur. No al cuerpo central de las Fuerzas Armadas. Exacto, pero ni siquiera están aquí, así que el Comando Sur ni siquiera puede ver todos los días lo que está pasando. Y por ejemplo, cuando yo estuve en una de
de los lugares que estuve, había un general que por la noche se montaba en una bicicleta y iba a ver lo que estaba pasando. Y lo hacía todas las noches, tú lo veías en su bicicleta porque él no quería que le hicieran cuento de lo que estaba pasando en la base. Y hoy en día el general que esté jefe del Comando Sur, por muy competente que sea, no tiene ni escasamente voz ni voto donde están sus tropas, porque las tropas no están aquí. Claro. Y eso se multiplica en distintas, sí, eso agrava agrava la situación, que uno no tiene control de lo que está pasando con la gente. Eso se refleja en la sociedad, en el resto de la sociedad. O sea, se nutre respectivamente la sociedad civil de la sociedad militar, ambas ejercen influencias mutuas. Se nutren de forma recíproca, se retroalimentan. Se retroalimentan. Porque la sociedad es violenta, las Fuerzas Armadas hay violencia, en las guerras hay violencia, en las ciudades hay violencia, en las familias hay violencia de abuso sexual. Entonces dice, bueno, estamos frente a un fenómeno. Yo creo que habría que estudiar el fenómeno. O sea, ¿qué provoca? Hay muchos estudios, yo he leído, estoy seguro que ustedes también, hay muchos estudios de todo este fenómeno y la mayoría de los autores coinciden en que obviamente el mundo hoy es mucho más materialista que nunca. Entonces cuando tú tienes que tu meta es tener más dólares o tu meta es tener más poder, o sea, no hay ningún elemento moral, no hay ningún elemento que diga, bueno, mi meta puede ser ayudar a los pobres, o mi meta puede ser ayudar a los que están discriminados. Pero las Fuerzas Armadas... Igual, Alberto, pero es que las Fuerzas Armadas yo lo miro desde este ángulo. El que se mete en el ejército, o en cualquier unidad militar, está consciente, o debe estar consciente de cuáles son sus deberes. Se supone que los superiores de ese individuo le dan entrenamiento y preparación para enfrentar una contingencia de violencia, pero también para comportarse en público. Por eso tantos generales salen posteriormente para convertirse en cabilderos o para trabajar para determinadas corporaciones. Esos problemas que no quieren quedar mal con nadie. Entonces, pero yo no sé si Raúl coincide, perdona que te interrumpa, que tú eres el experto. No. Yo pienso que hoy la carrera militar se hace más bien por interés económico. Los muchachos se meten por modus vivendi, no se meten por vocación militar. Eso es algo extremadamente grave, porque entonces la disciplina... Yo creo que eso es el meollo de esto. Entonces, la disciplina no vale para nada entonces. Y por ejemplo, en los años 30, que era cuando te hablaban, por ejemplo, en la infantería marina, te hablaban del Old Corps, que eran como las cosas... El honor del cuerpo. Exacto. En los años 30, el soldado raso vivía en unas barracas. Y vivía en unas barracas 7 días a la semana. Y entonces le daban sus horas libres y eso, pero tenía que levantarse a las 7 de la mañana, había que limpiar la barraca, etcétera, etcétera. Hoy en día les dicen lo que tienen que hacer, reportar a la unidad tal y tal, y eso. Y se van para su casa. Pero se van para su casa. Entonces, ¿qué hacen en su casa? No hay vida de cuartel. No hay vida de cuartel. Eso se ha perdido completamente. La disciplina de ver a la otra persona portándose bien, el ejemplo que da el sargento que llega. Si te dicen, estate a las 7, el sargento está ahí a las 7 menos cuarto. Ese tipo de respetar a las mujeres, ese tipo de cosas, ese contacto cotidiano, yo creo que se ha perdido por completo. ¿Cómo desactivamos? O sea, ¿cómo desactivamos no solamente la violencia en el terreno militar, en el campo militar? ¿Cómo desactivamos la violencia en el terreno familiar? ¿Cómo la desactivamos en el terreno social, en el abuso a la mujer, en el abuso a los niños? Es un fenómeno realmente profundamente complejo. Yo creo que hay que hacer un intento, porque yo a veces me pregunto, tú vas, por ejemplo, y no estoy tratando de hacer ninguna promoción, tú vas a la casa de la Madre Teresa en Miami, que lo único que hacen es darle comida a los pobres, a los miserables, o coger a las mujeres que llegan drogadictas y las bañan. Ahí tú no ves televisión, porque ellas no tienen televisión, todo es rezo y bondad. Entonces tú ahí no ves actos de violencia. No es. Pero uno espera. Entonces, bueno, ¿por qué la sociedad no asume un poco de eso? Y pregunto yo, ¿no? La sociedad quiere la competencia, la carrera, la tenacidad. Bueno, es más en eso mismo que tú dices, todas las bases se han convertido en centros comerciales, porque los shopping centers que tienen, que le dicen los PX, generan millones de dólares todos los años para el pueblo que está. Así que ya existe una
un deseo de que las cosas se mantengan así, de sacar a esa gente que no compren el radio, la televisión y eso, meterlo en la barraca a leer. Raúl, ¿qué era tú lo que era de ¿Y antes. hasta qué punto? Sí. No, hay una reciente ley aprobada que a mí me llamó la atención, la ley McCaskill, McCaskill, la senadora que supera la ley anterior, que es sobre la ley McGarrett. Sí. Bueno, la McCaskill es una ley que el Senado que está con tanta pugnacidad, la aprueba 97 votos a 0, por unanimidad. Sí. Que es una ley muy interesante porque va dirigida a disciplinar a las Fuerzas Armadas con consejeros, con parámetros que tienen que seguir. Sí, una serie de parámetros que aparentemente ya no existen para tratar de un poco frenar, neutralizar. Restaurar esos parámetros. Y eso es interesante. Ahora se está esperando que pase a la Cámara y que la Cámara la apruebe por mayoría aplastante, porque viene por unanimidad del Senado, ¿no? Sí. Yo creo que a nosotros nos está faltando socialmente, en la sociedad civil, estoy de acuerdo con Alberto, pero es más difícil. Pero los militares tienen un compromiso, tienen una obligación. Sí. Yo creo que las personas, y uno no se entera, no digo que no los sancionen, pero uno no se entera. Cuando el periódico trae la información de un escándalo, un cuerpo armado, sí, debería el gobierno preocuparse de que la información de lo que al final termina el proceso sea conocido, porque es una gran frustración. Sí. Hace unos meses atrás le hicieron unos exámenes, yo lo comenté en este programa, a unos especialistas en armas, en misiles, y eran como 40 y tantos, y todos se habían copiado los unos a los otros por mensajes de texto la respuesta a las preguntas. Bueno, es que eso es un tema muy interesante, el de los exámenes, porque, por ejemplo, antiguamente el coronel Corso quería aprobar déjame de capitán. Bueno, okay, a él o a mí, a ver quién es el que se merece la promoción. Entonces, cualquier decisión que uno tome es un compromiso, o que le vaya bien en su carrera, etcétera, etcétera, y que yo no tenía eso. Es más fácil darle un examen escrito y decir quién sacó mejor en el examen. Si da la respuesta igual que si no hiciera nada. Exacto, entonces se quita la responsabilidad. Entonces a los militares hoy en día la están dando exámenes el día entero y tienen que trabajar y de contra estudiar para el examen. Y a veces el que se merece la promoción no saca la mejor clasificación en el examen porque estaba trabajando. Estaba copiando la respuesta. Así que hay un caso reciente que tú conoces, Pedro debe conocer, de Irak, el general de más prestigio, uno de los más prestigios en la guerra de Irak, que inclusive lo estaban analizando para darle las medallas. Sí, y resulta que es un abusador sexual y es un degenerado sexual. El cuerpo, el recién creado mando sobre África, el señor estaba estacionado en Europa, porque el mando de África está en Europa. Así que ya empieza ya empieza el problema. Estaba pasándose los fines de semana con su señora, paseando por donde fabrican y hacen en las casas de vino en Francia. Ese tipo de cosas, entonces hay que gastar en el hotel, hay que mandar el guardaespaldas, ese tipo de cosas que le quita a uno la confianza. Claro. En que militares que están preocupados porque la gente se dedique a lo que usted dice. ¿Tú crees que esta propuesta de ley, que ojalá sea aprobada, podría en alguna medida restaurar esos valores que las Fuerzas Armadas han perdido? A mí me parece también que la jefatura superior, y en este caso hablo del presidente, debe ser también más enérgico en muchas de estas cosas. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pasó con los oficiales de seguridad que tuvieron el escándalo en Colombia. ¿No han informado los resultados? No se sabe nada. Sí. Pero eso generalmente no se informa. Sí. Generalmente esos problemas se mantienen confidencial. Pero bueno, yo no soy un experto de asuntos militares, pero a mí la ley me satisfizo cuando la leí. La anterior tenía, la del año pasado, que es la que tú tenías una preocupación con esa ley, Raúl, que era que sacaban el fenómeno, o sea, la violación o el delito, lo sacaban de la unidad militar, del mando militar. Sí. Y yo coincidía contigo en eso. Yo creo que eso es un peligro, porque si el delito se da aquí debe ser juzgado. Exacto. Para eso existen cortes militares. Exacto, claro, exacto. pero querían sacarlo. Entonces esta nueva ley, McCaskill, pone el fenómeno dentro de su unidad. O sea, hay que resolverlo en su unidad. Y a mí me parece más razonable
Ahora, la pregunta de Pedro, ¿va a ser efectiva esa ley? Yo creo que algo debe mejorar. Yo creo que lo que no se puede permitir es la indisciplina, el abuso sexual. Hay que tomar medidas y pienso que esta ley es un primer paso. Es que el delito sexual es un tema muy... Hay gente que de por sí no quieren a las mujeres en las Fuerzas Armadas. Piensan que de por sí debilita a la entidad militar. Entonces ya hay algunas situaciones que ya, si le pasa algo a una muchacha, ya está como a la defensiva, ¿no? Porque ya la gente está prejuzgando que si actuó mal, por qué se prestó y ese tipo de cosas. Y también viene el problema de que si son unidades pequeñas, es una familia hasta cierto punto. Entonces el cabo tiene que hablar mal del sargento, y son gente que están ahí el día entero y tienen que convivir, y entonces afecta la moral de la unidad. ¿Y eso perjudica el futuro de Estados Unidos? Yo creo que sí, porque es una situación muy difícil. Porque debilita la estructura militar. La estructura, exacto, sí. Sí, entonces si somos 20 y 3 están involucrados en el juicio, pues entonces va a afectar al resto, ¿no? Porque quién es amigo del sargento, quién es amigo del cabo, quién es amigo de la muchacha que acusa al sargento. Yo sé que en todas partes hay esbirros, en todas partes hay abusadores. Sí. Gente que tratan de quitarle los derechos a otro individuo. Claro. Lo vimos cuando los abusos de Abu Ghraib en Irak, que realmente fueron situaciones detestables que avergüenzan a cualquiera. Falta de disciplina. ¿Quién estaba controlando ese lugar? Falta de disciplina. Es una derivación de todo lo que hemos hablado. Sí, exacto. Es falta de disciplina. Porque sacar fotos de esa situación es algo increíble. Increíble. Últimamente han puesto películas de combate donde tú ves a los soldados con teléfonos celulares. Sí, eso es otra cosa, que es una violación. Ahí es donde yo voy a lo políticamente correcto. Exacto. Y a esa flexibilidad que tenemos nosotros hoy en día para perdonarlo y entenderlo todo. Y lo malo es que, comparto la opinión de Alberto, que eso está llegando, ya está entronizado en las Fuerzas Armadas. Sí, lamentablemente. Hace rato. Hace rato, sí. Lamentablemente la descomposición de la sociedad la estamos viendo. Oye, del 2011 al 2012, el delito de abuso sexual en el ejército ha crecido un 37%. Estamos hablando de cifras, por eso las cifras de 3 mujeres hay una abusada. O sea, quiere decirte que si entran 30 mujeres en esta unidad, 10 al menos hay 10 que van a abusar. Ahí viene un tema que, Raúl, que es un tema dificilísimo. Porque tampoco tú le puedes decir a una mujer no entres en las Fuerzas Armadas, no, porque claro, tiene todo el derecho de tratarlo. Sin embargo, yo creo que tal vez se debería revisar, porque ahora tú metes a una mujer o a 3 mujeres en una unidad donde hay 50 hombres. Exacto. ¿Cómo tú resuelves el instinto animal de hombre y mujer? No, ¿Cómo tú lo controlas? ¿Cómo tú evitas? Y la promoción, en otras palabras, le damos el trabajo a esta porque esta es bonita. ¿Y a dónde vamos? A lo políticamente correcto. Exacto. De que una persona puede considerar hoy en día, con la flexibilidad de la disciplina, considerar que porque es mujer, o porque es hispana, o porque es negra, le diste tú una posición que no le das a otra persona. Sí, entonces eso lleva a un conflicto. Y por lo tanto, lo que te enseñaban era que tú siempre tienes que forzarte a tratar a todo el mundo igual, que las mismas normas deben afectar a todo el mundo, pero es difícil. Porque además hay una cosa, y esto hay que decirlo con cuidado también, el hombre como animal, igual que los animales, es más fuerte que la mujer. Sí, claro. O sea, cuando tú estás en una unidad, que hay un herido y hay que cargarlo, si hay un hombre de 6 pies, 205, lo carga mejor que una mujer que pese 140 y que es más frágil. Entonces, por lo menos más frágil en la parte física, la mujer es más fuerte a la hora de la maternidad o de criar a los hijos. Son fenómenos que hay que evaluar con mucha delicadeza, porque tampoco le puede decir a la mujer, no entres en la Fuerza Armada, claro. Si es su vocación. Yo quiero ser militar, te dice una mujer. Pues pero es que el ejército israelí, por ejemplo, tal vez sea que allá acontecen las cosas y no nos informan de las mismas. No, pero es pequeño comparado. Pero es pequeño, es un ejército pequeño, poderoso, en el que siempre, desde los años 60, participan las mujeres. Sí. Entonces, no hay estas situaciones. Pero ellos discriminan, tienen, por ejemplo, una cosa que aquí nunca se ha tratado, quitando a los cuerpos de enfermería, no ha habido una creación de cuerpos de mujeres, donde hay un batallón de mujeres, un poco exagerado, pero una unidad de mujeres donde ellas estén
más protegidas, pueden hacer ciertas cosas sin tener que tener el roce cotidiano. Honestamente, yo creo que si la mujer se mete en las Fuerzas Armadas, pide ser admitida en las Fuerzas Armadas, está obligada a cualquier situación que pueda enfrentar el hombre que acepte ingresar a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que... O sea, cualquier contingencia tiene que estar, porque si no, no lo hagas. No, claro. Claro, pero... pero ¿cómo tú manejas en la vida práctica, en la vida real? Yo creo que en la vida real... Porque por la noche van a descansar y el muchacho y la muchacha se gustan. Exacto. Entonces se sientan en un banco, conversan, se dan un beso y ya. Pero para eso hay una oficina, hay un oficial, sí, claro, alguien a cargo de esa unidad que lo que debe es que imponer la disciplina y no dejar que las cosas pasen sin que haya consecuencias. Por ahí viene la ley. La ley, básicamente la McCaskill, es una ley de disciplina, de consejeros, de visores, o sea, gente que estén constantemente vigilando lo que pueda pasar, que eso existía antes, eso se ha ido relajando por lo que dice Raúl. Los soldados ahora van por la noche, no duermen en la barraca, ni en la unidad, se van a dormir a los apartamentos. Raúl, mejores que... Como militar, nos quedan escasamente 2 minutos. En alguna medida no podrá ser, no será perjudicial el hecho de estas convocatorias de ingreso a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ofreciéndole posibilidades de beca, posibilidades de estudios posteriores. O sea, que la persona no va a la Fuerza Armada por voluntad, sino porque, como bien decía Alberto, porque va a recibir la posibilidad de estudiar. Hay gente Ese individuo puede no tener disciplina para nada. Eso se vio mucho cuando la guerra de Irak. Mucha gente decía, bueno, por ejemplo, en la reserva. Las reservas son para que si hay algún problema, te puedas contribuir. Y la gente decía, no, pero yo estoy trabajando en el Publix, entonces me han dicho que si me voy me van a votar, y entonces ahora qué hago con mi señora, que yo la dejo en el trabajo, todo ese tipo de problemas. Entonces trae la pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué te metiste? No, pues entonces te dice, no, porque puedo ir al college y me ayudan, ese tipo de cosas. O sea, ese mentalidad, populismo, yo creo que genera una mentalidad acomodaticia. Es verdad. Alberto, terminamos el programa, adelante. No, yo pienso que la sociedad en que vivimos tiene que disciplinarse, tiene que moralizarse, y no quiero parecer como un moralista, que no lo soy, pero pienso de que hay que ponerle freno al desparpajo, o sea, a esta situación de violencia que la vemos por todos los rincones, por todos los ángulos. Yo creo que eso necesita disciplina y ética. Bueno, yo espero que el programa haya sido del agrado de ustedes y que hayamos aprendido todos un poco. En mi caso, yo he aprendido bastante. Esta tarde, gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, por haber Pedro. estado acá. Alberto, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, les esperamos el próximo domingo. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.